Hello there. Hey, aquí Teorías Chris trayéndoles un nuevo video. Recordarles que los animes e imágenes utilizados en este video no me pertenecen. Todos sus derechos a sus respectivos autores. Si les gusta mi contenido suscríbanse, denle like que me apoyan bastante. Sin nada más que decirles, disfruten el video. Empieza. Capítulo 7. El bosque en las afueras de Konoha estaba inquietantemente silencioso, salvo por el zumbido de los insectos. A medida que el enjambre se reunió, lentamente se formó una réplica de Shino. Mirándose a sí mismo, Shino no pudo evitar sonreír con ironía mientras observaba algunos insectos callejeros salir de su cuerpo. Las consecuencias de sus acciones ya estaban mostrando su cola. Pero Shino sabía que había fijado un rumbo y que no había vuelta atrás. Solo podía esperar que fuera el correcto. Aunque tengo control absoluto sobre los errores, sin la ayuda de Alina, todavía me resulta difícil microgestionar tantos errores y condensar un clon perfecto para controlar de forma remota. No solo eso, no podré mantener el clon mientras estoy dormido o inconsciente. Oye, es difícil ser una mente superior con una mente humana normal. Mientras los insectos continuaban saliendo de su cuerpo, Shino permaneció imperturbable. Había anticipado este pequeño revés, sabiendo que tendría poco impacto en sus habilidades de combate. Cada uno de sus clones había sido elaborado con precisión, optimizado con mutaciones únicas de insectos que le permitían superar las capacidades de un clon de insecto típico. Si bien sus réplicas de insectos mantenían un formidable poder de combate, tenían sus limitaciones. Carecían de la capacidad de aprovechar el ninjutsu normal y sus movimientos no eran tan ágiles como el cuerpo original de Shino que había evolucionado. Sin embargo, no tenía dudas de que su ejército de insectos sería una fuerza a tener en cuenta, incluso sin la ayuda de Alina. Bueno, servirá. Empecemos. No quiero llegar tarde y retrasar la trama. Si los cálculos de Alina fueron correctos, el trío San debería aparecer en cualquier momento, con Sasuke justo detrás. En las sombras oscurecidas del bosque, Shino se ajustó las gafas y esperó pacientemente la llegada de los actores. Aunque su sistema de mapas ya no tenía actualizaciones en tiempo real, aún podía sentir las ubicaciones de los actores que se acercaban. Después de todo, les había colocado de forma encubierta un insecto hembra. Honestamente, Shino se dio cuenta de lo roto que está este insecto hembra. Si no tuviera la red Zerg de su sistema, este error probablemente sería su principal método de seguimiento. Pero con su avanzada red Zerg, solo necesitaba usar el insecto hembra para distinguir los objetivos especiales de todos sus otros objetivos marcados y monitores de insectos repartidos por Konoha. Luego podría concentrar sus pensamientos para detectar la ubicación del insecto hembra a través de la red Zerg, e incluso podría recibir información visual y de audio arbitraria como beneficio adicional. La mirada de Shino parpadeó hacia arriba, sus gafas brillando en la luz del sol filtrada que se arrastraba a través del dosel del bosque. Están aquí. Con respiración tranquila y mesurada, se preparó para el inminente encuentro. En el momento en que Kankuro y Temari detuvieron sus movimientos, Shino sintió la tensión en el aire. Era palpable, lo suficientemente grueso como para cortarlo con un kunai. Sasuke finalmente los había alcanzado y estaba claro que no los iba a dejar ir. Sabiendo que Temari ya había fallado una vez, Kankuro, siempre el hermano leal, se ofreció a mantener a raya a Sasuke mientras Temari llevaba a Gaara a un lugar seguro. Cuando Temari se fue con Gaara, Sasuke estaba a punto de eliminar su obstáculo. Naturalmente, esa fue la señal de Shino. El dúo, que estaba a punto de comenzar, miró atentamente el enjambre de insectos que se reunía en la rama de un árbol junto a ellos. No pasó mucho tiempo para que apareciera la figura de Shino. Ajustándose las gafas, Shino miró a Sasuke antes de declarar: «Soy tu Oppo, tú eres chico insecto». El gruñido enojado de Kankuro resonó en el bosque, interrumpiéndolo. La boca de Shino se torció. Honestamente, en serio no recordaba que Shino hubiera sido interrumpido tanto de izquierda a derecha en el anime, y definitivamente no en este genial momento suyo. «Shino, ¿por qué estás aquí?», cuestionó Sasuke. «Te puse un insecto hembra. Solo una hembra, tú y tus insectos. ¿Crees que puedes ser tan arrogante después de vencerme una vez con pequeños trucos? Ni siquiera te he mostrado toda la magnitud de un titiritero de primera clase todavía». Kankuro interrumpió mientras comenzaba a desplegar su títere. Shino solo pudo suspirar por dentro. Su transmigración provocó que Shino fuera interrumpido con más frecuencia que el original. ¿Había alguna fuerza misteriosa actuando, alterando a sus homólogos hostiles para interrumpirlo? Volviéndose hacia Sasuke, ofreció: «Sasuke Uchiha, ve a perseguir a Gaara».
Es porque la batalla, TSK, deja de ladrar. Seré tu oponente, dijo Kankuro con una sonrisa malvada mientras su títere yacía sobre su espalda, listo para lanzarse hacia su enemigo. Con el ceño fruncido por la molestia, Shino se ajustó las gafas y continuó. Lucharé contra él. Déjamelo a mí. Tienes mucha confianza. ¿Pero vas a estar bien? Dijo Sasuke con una sonrisa arrogante en su rostro. No hay necesidad de, jejejeje, deja de ignorarme, chico insecto. Sois todos unos tontos que no saben nada. Los ojos de Sasuke se entrecerraron mientras miraba a Kankuro, pero no respondió a sus palabras. En cambio, dio un paso adelante y desapareció de la vista, moviéndose a una velocidad increíble hacia su destino. Ingenuo. No creo que hayas experimentado el verdadero terror. Le guste o no a ese Uchiha, lo verá. En cuanto a ti, jejeje, Shino se sintió un poco cansado. Tal vez debería simplemente dejar de hablar y hablar con sus acciones. Adelante. Kankuro gruñó mientras una sonrisa malvada se extendía por su rostro. Sin dudarlo, adelantó el brazo y lanzó su muñeco a la refriega. Con una simple extensión de su dedo, una hoja afilada salió de la mano del títere. Silbido. La tensión en el aire era palpable cuando el títere de Kankuro se lanzó hacia adelante con una precisión mortal. Pero Shino permaneció imperturbable, con la mirada fija y la mente concentrada. Con un movimiento rápido, la espada del títere se extendió hacia el corazón de Shino, lista para atacar. Sin embargo, en una fracción de segundo, la escena dio un vuelco. Los insectos alrededor del pecho de Shino retrocedieron repentinamente, dejando un enorme agujero a su paso. Kankuro se quedó estupefacto cuando la mano de su títere cortó el aire y atravesó el agujero. ¿Nani? ¿Clon? ¿Cuándo? Desde el principio, pero Shino no iba a decirle eso al ignorante. Un verdadero titiritero controla su avatar desde lejos, sin jugar con muñecos de madera en combate cuerpo a cuerpo. Con un pensamiento, los insectos que componía el cuerpo de Shino avanzaron, encerrando al títere y perforando cada una de sus articulaciones. Maldita sea, esto otra vez. No voy a caer en eso. Kankuro gruñó enojado. Los movimientos de Kankuro fueron rápidos como un rayo mientras agitaba furiosamente sus manos para contrarrestar el ataque de Shino. Con un repentino chasquido, los hilos de chakra cortaron el aire, causando que la marioneta de madera se partiera en múltiples pedazos. Entonces, la cabeza y el pecho del títere se abrieron repentinamente, revelando dos barriles de aspecto siniestro. Explosión. Explosión. Se dispararon dos bolas desde los barriles hacia el enjambre de insectos. A medida que las bolas se acercaban, el cuerpo de Shino se contorsionó cuando se abrieron dos agujeros abiertos, con la intención de dejar pasar las bombas. Oh, no, no lo harás. Explota. Auge. Una repentina erupción de humo violáceo salió de las bolas, extendiéndose y filtrándose en los alrededores con un silbido amenazador. Eran venenosos. Los vapores tóxicos rápidamente corroyeron todo a su paso, reduciendo el área a un páramo. Los desventurados insectos, lo suficientemente desafortunados como para quedar atrapados en la nociva nube, se disolvieron rápidamente en una masa viscosa y rezumante. Conteniendo el aliento, Kankuro permaneció oculto en la espesa maleza, sus ojos recorriendo el campo de batalla de un lado a otro. A medida que el humo venenoso se disipaba gradualmente, su mirada se fijó en el árbol en el que Shino había estado parado momentos antes. Sus ojos de repente se entrecerraron. ¿Se fue? No, ¿cómo es posible? Una repentina sacudida de miedo recorrió el cuerpo de Kankuro, mientras el sudor goteaba por su rostro. Sintió una extraña pero familiar sensación de hormigueo que se extendía desde su espalda. Una sensación siniestra recorrió su columna vertebral cuando sintió que la sensación repugnante avanzaba lentamente hacia el frente de su cuerpo. ¿Cuándo? Detrás de él, Shino se ajustó las gafas y suspiró. El usuario del insecto no pudo evitar sentir un toque de simpatía por su oponente mientras observaba la cara sudorosa de Kankuro contorsionarse por la incomodidad. De todo el follaje que pudo usar para esconderse, fue una desafortunada coincidencia que Kankuro hubiera elegido esconderse en el mismo arbusto que había estado usando como cobertura. Así es, el Shino que había aparecido era en realidad un clon. O, para ser más precisos, era un clon de un clon. Esto también era parte del arsenal del clon optimizado. Podía dividir una buena porción de los errores normales de repuesto y algunos errores de sonido para formar un clon hueco. Este caparazón no tenía muchas capacidades de combate, pero era perfecto para la comunicación y la distracción.
En cuanto al clon real Shino, estaba escondido en un arbusto, usando su habilidad de camuflaje desde el principio. Las habilidades de Shino basadas en errores eran impresionantes, pero tenían sus limitaciones. A diferencia del avanzado sistema de asistencia de combate de Alina, que había optimizado la manipulación que le otorgaba total invisibilidad, el camuflaje de insectos en solitario de Shino solo le permitía formar muros estacionarios de ocultación. Esto significaba que no podía usarlo para acercarse sigilosamente a un enemigo mientras permanecía invisible. Inicialmente, Shino había tenido la intención de dejar que los insectos camuflados que había esparcido en los alrededores se infiltraran lentamente en el cuerpo de Kankuro, pero quien hubiera esperado que el chico se entregara a la tabla de cortar. Esta era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar, por lo que Shino solo pudo golpear sin corazón con el cuchillo de carnicero al desafortunado tipo. Al escuchar los gritos de agonía frente a él, Shino solo pudo hacer todo lo posible para controlar sus insectos de manera que no mataran accidentalmente a Kankuro. Este pobre titiritero todavía tenía un papel que desempeñar en el futuro, aunque ni siquiera puede permitirse el lujo de controlar tantos títeres como una abuela. Además, Shino sabía que Gaara sería blanqueado, y ciertamente no quería estar en la lista negra del futuro Kazekage, a pesar de que sabía que el pobre chico sería el anfitrión de un fracaso cómico, protagonizado por el Kage que fue fácilmente derrotado por el versión no tan científica de la teoría del Big Bang. Pero no se olvidó el castigo por interrumpirlo. A diferencia de otros perros, este no era un gran delincuente, por lo que puede escapar de ser marcado en el libro negro. Debería sentirse afortunado por recibir un castigo tan leve. Los ojos de Shino se dirigieron hacia el denso bosque mientras permanecía allí, con las manos metidas con indiferencia en los bolsillos. En cuanto a apoyar a Sasuke, lo siento, ese es el trabajo de Naruto. No quería afectar inadvertidamente los resultados del infame Tori no Jutsu de Naruto. Auge. Un estallido ensordecedor resonó en la distancia, haciendo que la tierra temblara bajo los pies de Shino. Sabía que la tan esperada batalla final finalmente había comenzado. Con una actitud tranquila, ordenó a sus insectos que regresaran a su cuerpo. Con una breve mirada a la forma inconsciente de Kankuro, Shino no pudo evitar sacudir la cabeza decepcionado antes de gritar: «Viejo, estoy bien. No hay necesidad de preocuparse por mí. Yo saldré primero». Su cuerpo zumbó y se desintegró en un enjambre de insectos zumbadores que alzaron el vuelo y se dispersaron por el bosque circundante. Emergiendo de las sombras cercanas, el rostro de Shibuya Burame traicionó una leve sonrisa mientras observaba los insectos que desaparecían y los genin de arena vivos. Naturalmente, no era su hijo lo que le preocupaba. Simplemente se estaba asegurando de que no hubiera problemas diplomáticos. Ahora que no tenía preocupaciones, puede continuar la misión que se le asignó: monitorear y recopilar inteligencia sobre sus objetivos. Con un hábil giro de su cuerpo, se transformó en una ráfaga de insectos que avanzaron hacia el lugar de la batalla en curso. Mientras el silencio se apoderaba del bosque, el inconsciente Kankuro yacía quieto, con su destino incierto. Pero entonces, una repentina ráfaga de viento sopló entre los árboles y una mancha de coletas rubias apareció de la nada, pasando rápidamente en su viaje para escapar. Momentos después, se detuvo bruscamente y saltó hacia atrás. Con un hábil golpe, la kunoichi agarró a su hermano y, con algunas bofetadas bien colocadas, lo despertó de su hermoso sueño: donde las hojas de los árboles bailan, uno encontrará llamas. La sombra del fuego iluminará el pueblo. Y una vez más, las hojas de los árboles brotarán de nuevo. Hiruzen Sarutobi, tras un escrutinio más detenido, resulta evidente que sus palabras no solo eran ciertas, sino que también tenían un significado oculto, como si insinuaran algo siniestro que aún estaba por venir. Interpretando entre líneas, uno se daría cuenta de que siempre habrá sombras para el fuego que iluminará el pueblo. La historia original ya tenía muchos. Ahora hay otro, con ojos tan agudos como los de un halcón. Shino estaba en lo alto de un árbol imponente, supervisando en silencio los acontecimientos que se desarrollaban debajo. Oculto detrás de las cortinas de insectos sigilosos, planificó meticulosamente cada movimiento, aprovechando el caos para cosechar algunas recompensas inusuales de la batalla final, una con un sapo gigante clavando una espada en una rana atrapada en el fondo del pozo de focas. Mientras tanto, Shino mantuvo una mirada atenta a los eventos afectados por la intrincada red de planes que había tejido, asegurándose de que todo se desarrollara de acuerdo con sus expectativas originales. Peligros y oportunidades siguen coexistiendo en este pueblo, pero el conocimiento previo de la trama sería su billete a un entorno estable para el desarrollo.
Si sus predicciones fueron correctas, esos dos ya deberían haber llegado. Akatsuki, ¿eh? Shino murmuró con una sonrisa maliciosa. Me pregunto si le harán saber al mundo el dolor primero, o si el mundo desaparecerá primero. El astuto clon de Shino mostró una sonrisa maliciosa antes de desaparecer con el viento, su forma se dispersó en innumerables insectos que se fusionaron perfectamente con el bosque circundante. El cielo estaba gris y nublado, un reflejo perfecto de la atmósfera sombría que se cernía sobre el pueblo de Konoha. Era el día del funeral de Sandaime Okage y ninjas de toda la aldea habían venido a presentar sus respetos al difunto líder. Shino, como muchos de los 11 de Konoha, estaba entre el mar de dolientes vestidos de negro. Shino siempre había respetado a Sandaime, pero disculpas, no valía la pena arriesgar su cuerpo en momentos como este. Entonces, naturalmente, apareció como un clon. Bueno, todavía vestía un traje de luto sin cuello alto para mostrar su modestia. Esto era aún mejor que el Kakashi que no se quitaba la máscara, ¿verdad? Un aire de misterio flotaba sobre la reunión de Honins mientras permanecían en silencio sobre el asunto de la aparente violación del decoro por parte de Shino. Era imposible saber si alguno de ellos había descubierto su audaz acto de enviar un clon, pero todos parecían compartir un acuerdo tácito de mantener sus pensamientos ocultos. Esto dejó a uno preguntándose. La desilusión con el Hokage había permeado las filas, lo suficiente como para ignorar su comportamiento irrespetuoso menor. Los susurros de la antigua gloria de Sandaime resonaron por todo el pueblo, su poder e influencia eran un recuerdo lejano de una época pasada. Por otro lado, los Sandaime, reconocidos por la generación posterior, tomaron muchas decisiones que dejaron decepción en el corazón de muchos. Sin embargo, a pesar de su disminución de estatura y de sus tácticas menguantes después de su regreso al poder, existía un entendimiento tácito de que su mera presencia servía como una defensa formidable contra cualquier amenaza potencial. Era como si su sola existencia tuviera el poder de mantener a raya a los enemigos, lo que le valió una merecida reputación como un héroe que había cumplido con su deber de proteger la estabilidad de la aldea. Los recuerdos y vínculos forjados con la generación más joven insinuaban una profundidad del carácter de Sandaime que era tan intrigante como enigmática. Aunque algunos fanáticos pueden haber cuestionado los motivos ocultos detrás de sus acciones, no se puede negar el impacto de su protección en el actual Konoha 11. Sus esfuerzos los habían salvado de las garras de un anciano nefasto y malévolo. Nadie podía negar el respeto que el Sandaime se había ganado, ni el legado que había dejado. La sombría reunión de ninjas presentó sus respetos al héroe caído, algunos impulsados puramente por un sentido del deber y otros, como Naruto y muchos de los 11 de Konoha, albergando una profunda tristeza en sus corazones. Y, sin embargo, a pesar del peso de sus emociones, no se derramó ni una sola lágrima. Porque eran ninjas empedernidos, con sus mentes distorsionadas desde una edad temprana por las crueles realidades de su mundo. Shino, al igual que sus compañeros ninjas, no fue la excepción. Su expresión se mantuvo estoica, como siempre, y eso fue todo lo que tenía que hacer. De todos modos, nadie podría notar la diferencia. Mientras la procesión fúnebre avanzaba hacia el imponente monumento al Hokage, la pesada atmósfera solo fue interrumpida por los gritos lastimeros de los civiles y del imperturbable Konohamaru. Para aquellos que vivían y respiraban la vida de un ninja, la realidad distorsionada que enfrentaban a diario hacía tiempo que había adormecido sus emociones, convirtiendo sus lágrimas en bienes raros. La inocencia de los civiles y niños como Konohamaru solo sirvió para subrayar la oscuridad que acechaba bajo la superficie de este mundo. Cuando comenzó la ceremonia, como muchos de sus compañeros ninjas, Shino se mantuvo firme a pesar de la lluvia torrencial. Una persona normal puede preocuparse por enfermarse, pero los ninjas con su físico más duro no tenían esa preocupación. Cuando comenzó la ceremonia, Shino y sus compañeros ninjas se mantuvieron firmes frente a la lluvia torrencial, sus formas inquebrantables eran un testimonio de sus cuerpos endurecidos y voluntades de hierro. Para una persona normal, la idea de estar empapada bajo la lluvia le habría traído preocupaciones de enfermedad e incomodidad. Por otro lado, su físico ninja les permite ignorar estas cuestiones triviales. Esto fue aún más cierto para Shino, quien posee inmunidad a la mayoría de las enfermedades a la luz de su capacidad de infestación. Esta diferencia solo puso de relieve la disparidad entre la clase dominante y los plebeyos. Este mundo era injusto y torcido, transformado por los ancestros para permitir que solo los ninjas prosperaran, y todos los demás humanos quedaban para ser explotados.
Bueno, ya había suficiente agua cayendo sobre ellos y no había necesidad de seguir echando agua sucia sobre la esencia del mundo ninja, que se nutre principalmente de batallas llenas de adrenalina. El funeral se desarrolló en un ambiente sombrío, mientras cada ninja presentaba sus últimos respetos a los difuntos a su manera. El aire se llenó con el sonido de oraciones e himnos, dando una extraña sensación de tranquilidad a los procedimientos. Cuando la ceremonia llegó a su fin, un silencio absoluto cayó sobre los dolientes reunidos, y uno por uno se alinearon para ofrecer una sola flor blanca como muestra de respeto a los héroes fallecidos. Fue un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la vida y una promesa solemne de recordar a quienes nos precedieron. Mientras la atmósfera lúgubre envolvía a la reunión, los mayores se encargaron de impartir sabiduría a los ninjas más jóvenes, particularmente a Naruto. Sus palabras estaban envueltas en un velo de misterio, diseñadas para levantar el ánimo de quienes se quedaron atrás. Honestamente, Shino tenía el presentimiento de que la solemnidad de la ocasión no habría suscitado mucha conversación, si no fuera por la preocupación del equipo por el bienestar de Naruto. Parecía que incluso los Jonin experimentados como Kakashi y Chunin como Iruka tenían la responsabilidad de mantener un estricto control sobre las emociones de Naruto. Después de todo, dejar que las turbulentas emociones del Jinchuriki se vuelvan locas podría resultar una apuesta arriesgada. La ceremonia continuó durante lo que parecieron horas, pero finalmente llegó a su fin. Shino observó cómo un grupo de portadores del féretro se llevaban el cuerpo de Sandaime. Estaba claro que el lugar de descanso final del anciano sería un lugar de gran honor y protección, un testimonio del respeto y la gratitud que la aldea tenía por su líder caído, pero también garantizaría que sus conocimientos y secretos se mantuvieran a salvo. Los secretos contenidos en el cuerpo del anciano eran demasiado peligrosos para caer en las manos equivocadas, y harían lo que fuera necesario para protegerlos. Sin embargo, Shino no estaba muy seguro de sus medidas de seguridad. Después de todo, ya había precedencia con los cuerpos del primer y segundo Hokage. Bueno, cualquier debilidad en sus defensas solo facilitaría sus esfuerzos futuros, pero esto aún está por determinarse. Cuando cesó la lluvia, un rayo de sol se asomó a través de las nubes que se disipaban. El humor de la multitud empezó a mejorar un poco, como si se les hubiera quitado un peso de encima. Mientras regresaba por las calles de Konoha, Shino no pudo evitar reflexionar sobre el estado de la aldea. El reciente ataque de Orochimaru había dejado a Konoha en ruinas y el proceso de reconstrucción apenas comenzaba. Dondequiera que mirara, veía evidencia de la destrucción que se había causado, pero los aldeanos trabajaron vigorosamente para reparar la aldea, con sonrisas brillantes que miraban hacia el futuro. Pero al doblar una esquina, Shino vio algo que lo tomó por sorpresa. En una azotea cercana, vio a Jiraiya, uno de los legendarios Sannin, sentado solo y contemplando la aldea. Jiraiya siempre había sido una figura esquiva, evadiendo la detección con facilidad. Este raro momento de vulnerabilidad, en el que fue visible para el público, no tuvo precedentes. No había duda de que el hombre estaba de luto por su amado mentor, pero, como era de esperar, estuvo ausente del funeral como en el anime. Shino estaba a punto de continuar su camino cuando notó algo extraño. Jiraiya había convocado a un viejo sapo con llamativo pelo blanco y perilla, y le estaba hablando en voz baja. Su conversación estuvo envuelta en un velo de secreto que despertó el interés de cualquiera que la presenciara. Shino estaba demasiado lejos para escuchar lo que decían, pero sus instintos sentían una sensación de inquietud por la conversación. Mientras Shino caminaba por el sendero, su expresión no traicionaba nada, pero su mente estaba trabajando duro. Ya había enviado un insecto especializado en sigilo para que se acercara al área discretamente, recopilando información sobre lo que estaba sucediendo. Era una rara oportunidad de reunir la información que necesitaba para mantenerse a la cabeza del juego. El insecto de Shino se movía con sigilo practicado, acercándose poco a poco a la fuente de la tensa conversación, pero manteniéndose a una buena distancia para evitar ser descubierto. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de la voz de Jiraiya lo alcanzara y despertó su curiosidad. ¿Qué podría estar discutiendo el gran sapo sabio en voz baja con su compañero convocado? Shino forzó sus sentidos, ansioso por descubrir los secretos escondidos en sus palabras. Kashira, la última vez que me dijiste algo sobre ese chico Aburame te hizo sentir incómoda, dijo Jiraiya. ¿Puedes confirmarlo esta vez? ¿Podría tener algo que ver con la nueva profecía de hace más de 6 meses? Mientras Shino escuchaba la conversación de Jiraiya con el sapo, le sorprendió la impactante revelación de que el sabio estaba hablando de acontecimientos que habían ocurrido hace más de 6 meses.
¿No fue eso cuando acababa de transmigrar? Shino no pudo evitar preguntarse si esto era mera coincidencia o si había algo más profundo en juego. Quizás el gran sapo sabio había previsto de alguna manera su transmigración, o incluso el futuro que estaba destinado a traer. Fukasaku, el sapo que Jiraiya había convocado, graznó después de un momento de vacilación. Jiraiya-chan. De hecho, recuerdo que ese chico me hizo sentir incómodo la última vez. Tal vez, con su exterior tranquilo habitual, Shino no dio indicios de la tormenta que se avecinaba en su interior. Su mente estaba llena de preguntas y dudas mientras intentaba mantener la compostura. ¿Realmente lo habían descubierto tan fácilmente? ¿Será la ruina de todos sus planes una simple profecía? Tal vez, continuó Fukasaku, sentí que los insectos de ese chico pueden ser deliciosos. Gaku Jiraiya casi cae al suelo cuando escuchó esto. Oye, Kashira, eso no es lo que dijiste la última vez. Oye, Jiraiya-chan. Realmente sentí algo siniestro por parte de ese chico la última vez, pero esta vez no pude sentir nada. Bueno, no se puede evitar. Tal vez realmente solo tenía hambre porque Kaachan no había hecho nada. Cena para mí cuando me llamaste, supongo que es bueno que él no tenga nada que ver con esa profecía, dijo Jiraiya en voz baja mientras observaba al niño caminar a lo lejos. Si pasa algo, el insecto de Shino se alejó sin ser detectado y dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. No pudo deshacerse del sentimiento de pavor después de escuchar la profecía, pero sabía que tenía que mantener la compostura. Por ahora, parecía que su secreto aún estaba a salvo, pero la idea de estar casi expuesto hizo que su corazón se acelerara. Afortunadamente, su decisión de mantener oculto su cuerpo principal había valido la pena. Quizás por eso aún no confirmaron su identidad. Con este evento como advertencia, la mente de Shino se agitó, contemplando qué otros trucos podría usar para mantener su verdadero yo oculto de miradas indiscretas. Como se esperaba del gran sapo inmortal. Un sabio viviente no era algo que Shino pudiera subestimar, especialmente uno con la capacidad de mirar hacia el futuro. No mucho después, Shino llegó a su puerta, solo para ser recibido por la figura solemne de su padre, otra vez. El instinto de Shino tenía una idea del contenido de la próxima conversación, y era una que probablemente no presagiaba nada bueno para él si no se manejaba adecuadamente. Parece que hoy no fue un día tranquilo para él, solo una mala noticia tras otra. Se armó de valor y siguió al anciano al interior, preparándose para cualquier noticia que su padre tuviera que darle. Después de unos momentos, el dúo se sentó cara a cara una vez más, pero Shibi permaneció en silencio por un momento, claramente vacilante. Shino, dijo, su voz tranquila y mesurada. Es bueno ver que sabes cómo protegerte. Claramente, su padre tenía buen ojo para detectar la presencia de sus insectos y fue uno de los pocos que pudo sentir que era un clon formado a partir de insectos. Shino mantuvo su tranquila compostura y asintió sutilmente, enmascarando cualquier signo de sorpresa o preocupación. Esta vez, tengo algo que discutir contigo, recibí un mensaje de Danzo, un miembro de alto nivel del Consejo de Konoha, continuó Shibi con voz seria. Se ha dado cuenta de tu talento excepcional y te ha invitado a unirte a Root. Shino levantó una ceja. Root era una organización en la sombra que dependía directamente de Danzo y era conocida por sus métodos despiadados. A través del anime, Shino también se enteró de sus atrocidades y de los horribles medios de control del señor Snatcher. Había sido cauteloso desde su transmigración, y ese viejo malo era una de las principales razones. Shino no albergaba ningún deseo de estar subordinado a ese hombre o de unirse a las filas de Root como un simple esclavo. ¿Y qué le dijiste? Los ojos oscurecidos de Shibi se dirigieron hacia su hijo y habló en tono mesurado. Prometí responderle después de consultar tu opinión. Shino arqueó las cejas. Parece que todavía no ha llegado a un callejón sin salida. Originalmente había pensado que su única opción era jugar al escondite con sus clones, pero parece que todavía tenía una opción. Shino, te he advertido sobre el lado oscuro de Konoha, pero sé que la invitación de Danzo aún puede ser muy tentadora para ti porque muchos de tus mayores en el clan habían tomado este camino, dijo Shibi, con la voz llena de preocupación. Pero debes considerar tus opciones cuidadosamente. Unirte a Root significa que tendrás que seguir las órdenes de Danzo, sin importar cuán despiadadas puedan ser. Sé que puedes tener tus propias ideas, y mi padre no te obstaculizará si esto es lo que persigues. Pero si decides no hacerlo, mientras Shino esperaba la respuesta de su padre, no pudo evitar sentir la necesidad de expresar su opinión. Quería dejar claro que Root no le atraía.
Si bien estaba ciertamente intrigado por la idea de infiltrarse en Root para sus propios objetivos, no tenía intención de sacrificarse para convertirse en un esclavo sin sentido. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra, su padre habló en tono decidido. Padre te ayudará a detener a ese hombre, sin importar el costo. Shino se ajustó las gafas y observó el rostro serio del anciano. Shino suspiró para sus adentros pero se siente un poco abrumado por el amor de su padre. El Shino original probablemente no tuvo que enfrentar esta situación porque pudo haber podido ocultar mejor su verdadero potencial. Después de todo, aunque el Shino original logró derrotar a Kankuro en su pelea, terminó siendo envenenado y sufrió una doble derrota. No estaba claro si esto se debió a un descuido o si fue intencional, pero ciertamente redujo la evaluación de Shino. Por otro lado, había revelado descaradamente algunas de sus cartas durante el examen Chunin. Con su potencial expuesto, Shino sabía que la amenaza inminente de ese viejo malo era ahora más real que nunca. Era solo cuestión de tiempo antes de que se viera obligado a afrontar las consecuencias de sus acciones. Afortunadamente, ya había anticipado este día y se había preparado en consecuencia. Shino accedió hábilmente a su base de datos mental y recuperó el discurso cuidadosamente elaborado que había preparado para este momento. Tengo una idea, padre, dijo Shino de repente, rompiendo el silencio. La mirada penetrante de Shibi se clavó en Shino, con los brazos fuertemente cruzados mientras esperaba que su hijo continuara. El peso de las expectativas de su padre parecía flotar en el aire. Padre, entiendo las consecuencias de unirme a Root, dijo Shino con voz firme. Pero también sé que la invitación de Danzo no será fácil de rechazar. Entonces, ¿qué pasaría si le dijéramos a Danzo que me uniría a Root con una condición? Shibi miró a su hijo con una mirada fija, sus rasgos no revelaban sorpresa, como si ya hubiera anticipado el asunto en cuestión. ¿Oh? ¿Y qué condición es esa? Que demuestre que es digno de convertirse en Hokage, respondió Shino en un tono tranquilo, entonces, quiero que le hagas saber que mi lealtad está con el Hokage, quien quiera que sea. Si se convierte en Hokage, entonces le serviré. Él. Pero hasta que llegue ese día, continuaré sirviendo al Hokage. Shibi asintió de nuevo mientras su expresión se suavizaba, una pequeña sonrisa jugaba en las comisuras de sus labios. Te has vuelto sabio más allá de tu edad, hijo mío. Tu lealtad y devoción hacia la aldea son verdaderamente encomiables. Padre sabe cómo responder. Shino asintió. Sí, por favor no cuestiones su lealtad. Shino siempre había sido leal a la aldea y a su líder, y no tenía intención de servir a nadie más. Oh, pero él no es el Shino Egem original. Pero considera esto, Shino, continuó Shibi, aunque padre está feliz de que consideres el clan, debes saber que esta respuesta solo facilitaría la relación temporalmente. Y si Danzo realmente se convierte en Hokage, debes comprender las consecuencias de tus palabras. Padre, dijo Shino, inclinándose hacia adelante. ¿De verdad crees que Danzo es capaz de convertirse en Hokage? Con una sonrisa traviesa tirando de las comisuras de sus labios, los dedos de Shibi ajustaron delicadamente sus gafas mientras comenzaba a desentrañar las complejidades de la situación en cuestión. Es innegable que Danzo es un shinobi poderoso, a pesar de sus métodos cuestionables. Pero está dispuesto a sacrificar cualquier cosa por el bien de la aldea, incluso si eso significa sacrificar vidas inocentes. Ese no es el tipo de líder que muchos de los Jonins buscan. Un silencio tenso flotaba en el aire mientras padre e hijo se miraban a los ojos, con expresiones inescrutables. Una leve sonrisa apareció en las comisuras de sus labios, insinuando un entendimiento más profundo entre ellos. No te preocupes, Shino. Padre se encargará de ello por su parte. Tu trabajo es concentrarte en tu entrenamiento y convertirte en un ninja digno. Llegará el momento en que ya no necesitarás que tu padre se encargue de estos asuntos triviales por ti. Gracias, padre, dijo Shino, su voz apenas era más que un susurro. Continuaré sirviendo a la aldea lo mejor que pueda. Hasta que me vaya. Cuando Shibi se levantó para irse, se volvió hacia su hijo y puso una mano en su hombro. Recuerda, Shino. Tu lealtad hacia la aldea siempre debe ser lo primero. No importa los desafíos que puedas enfrentar, recuerda siempre que eres un shinobi de Konoha y tu deber es proteger la aldea y su gente, pero, Shibi hizo una pausa mientras se inclinaba hacia el oído de Shino y hablaba en voz baja. Si ese hombre se atreve a usar medios sin escrúpulos, no dudes incluso si son los nuestros. Algunas cosas no pueden salir a la luz, y habrá margen de maniobra. Mientras llegues a casa, mi padre se encargará del resto. Los ojos de Shino se fijaron en la figura de su padre que se alejaba, el sonido de sus pasos resonando en la habitación vacía.
Había algo en la forma en que caminaba Shibi que exudaba una sensación de propósito y determinación, como si supiera exactamente a dónde iba y qué tenía que hacer. A solas con sus pensamientos, Shino sabía que rechazar la invitación de Danzo no sería un camino fácil de tomar. El peso de su decisión flotaba en el aire y no podía evitar la sensación de que había problemas en el horizonte. Sabía que no podía esperar que ese viejo malo renunciara solo por un único rechazo. Aún así, nunca esperó que su padre fuera tan ferozmente protector con él. Supongo que no todos los clanes en este mundo son como el clan Hyuga, que simplemente se somete a la voluntad de la aldea solo por una paz temporal que puede desmoronarse en cualquier momento. Pero aún así es mejor no recurrir a arrastrar al clan Aburame. En el agua. El clan aún puede ser muy útil, especialmente una vez que los tenga bajo mi control. Si realmente llega el momento, los labios de Shino se curvaron en una sutil sonrisa mientras sus dedos rozaban el protector metálico de su frente. El brillo del metal llamó su atención, reflejando su propia mirada decidida hacia él. Simplemente se está convirtiendo en un ninja desaparecido. No es el primero en Konoha, y no será el último. Además, ¿no hay un muy buen ejemplo de alguien que regresó de visita? Sintiendo la información esporádica proveniente de sus monitores de insectos, los ojos de Shino brillaron con anticipación mientras fijaba su objetivo. Con la información esporádica proveniente de sus monitores de insectos, los ojos de Shino brillaron con anticipación mientras fijaba sus objetivos. Sabía que sus habilidades actuales por sí solas no deberían poder localizar estas dos existencias peligrosas, pero de hecho, lo hizo fácilmente. No solo eso, incluso Honins como Kakashi, Asuma y Kurenai Sensei fueron alertados. Era muy probable que una ayuda inesperada viniera de cierto traidor que estaba desempeñando el papel de doble espía y su objetivo era advertir a la aldea a la que era leal. Parece que ya es hora de pelear, es raro ver a los Honins pelear. Si quiero medir el nivel de los Honins contra los miembros de rango S de Akatsuki, esta es una pelea que no puedo perderme. Después de todo, ser testigo del desarrollo de una verdadera batalla como espectador en este mundo era una necesidad para su base de datos. Fue una experiencia que ofreció una perspectiva única, muy alejada de las narrativas empaquetadas del anime. Aquí se podía ver la verdadera naturaleza de la pelea, libre del filtro de la percepción del personaje o de las limitaciones de la narración. Shino sabía que esto ayudaría a eliminar los prejuicios que pudo haber formado al ver el anime. Los movimientos de poderosos ninjas pueden haber parecido fáciles de manejar en la pantalla, pero sabía que, en realidad, la situación podría ser completamente diferente. No solo eso, Shino sabía que necesitaba más datos sobre las capacidades de combate de los Jonin. Los datos recopilados durante Konoha Crush definitivamente no representaban todo el alcance de sus capacidades. Después de todo, Shino sabía que personajes como Kakashi ni siquiera hacían todo lo posible durante el examen Chunin. ¿Por qué Shino sabe esto? Bueno, eso se debe a que Shino obtuvo una visión única de la verdadera naturaleza de las batallas ninja en Naruto. La señal clara de que un ninja ha hecho todo lo posible es cuando termina acostado en la cama del hospital o en su lecho de muerte. Y Kakashi pronto ocupará una cama en el hospital. Solo necesito asegurarme de permanecer escondido lejos. Aunque no es mi cuerpo principal, debo tener cuidado. Con un giro rápido, el clon de Shino se dispersó en un enjambre de insectos, dirigiéndose para presenciar el regreso del prodigio del clan Uchiha y la emoción de una batalla inminente que era simplemente demasiado irresistible para ignorarla. El prodigio del clan Uchiha, uno de los asesinos que lideró la trágica caída de su propio linaje, marcado como un traicionero traidor clase S de Konoha, pero la verdad oculta. Era simplemente un hombre afectado por una enfermedad mental llamada complejo de hermano. Impulsado a sacrificarlo todo para proteger a su hermano menor, Itachi Uchiha. Ya que nuestro amor está prohibido, entonces ódiame, mi estúpido Doudou. No vayamos en esa extraña dirección. Solo sé que Itachi era el visitante no deseado en el pueblo. Shino había estado siguiendo los movimientos de Itachi junto con Kisame, Asuma y Kurenai durante algún tiempo y finalmente se fijó en su campo de batalla después de determinar su dirección. A decir verdad, eran incluso más fáciles de rastrear que Orochimaru. A pesar de llevar un sombrero de paja de ala ancha para ocultar sus rostros, su distintivo atuendo Akatsuki marcaba claramente su presencia entre los demás aldeanos. Una capa larga y negra adornada con llamativas nubes carmesí delineadas en blanco y un cuello hasta la barbilla. Era difícil pasarlo por alto y estaba claro que Itachi y Kisame no querían esconderse.
De lo contrario, ni siquiera Kakashi, Asuma y Kurenai los encontrarían, y mucho menos Shino. Disfrazando su clon con la imagen de Anbu, Shino se preparó para observar la batalla desde una distancia segura y desde un punto de vista elevado. Desde su red de vigilancia de insectos, había rastreado al grupo moviéndose a través de Konoha, y finalmente se detuvo junto al río. Sus acciones y movimientos indicaban que estaban a punto de entablar una batalla. Los dos Honins no se dieron cuenta del peligro, pero Shino pudo ver que el dúo Akatsuki había elegido estratégicamente el campo de batalla más ventajoso. Mientras observaba desde una distancia segura, Shino notó que ambas partes estaban conversando, pero no podía escuchar nada debido a su enfoque cauteloso de mantener a sus insectos a gran distancia. Puede que el río pareciera un gran lugar para ocultar sus insectos monitores, pero Shino pronto descubrió que incluso ellos tenían limitaciones. A pesar de sus mejores esfuerzos por mezclarse con el agua, los insectos no pudieron acercarse lo suficiente para escuchar la conversación. El sonido era amortiguado y distorsionado, haciendo imposible escuchar nada con claridad. Y acercarse más solo aumentaría el riesgo de ser descubierto. Aunque sus insectos eran resistentes a ciertas ilusiones, estaba consciente del poderoso genjutsu de Itachi y no quería correr ningún riesgo. Incluso si sus insectos milagrosamente tuvieran inmunidad a las ilusiones de Itachi, había una alta probabilidad de que el Sharingan de Itachi pudiera descubrir sus insectos. Sería problemático si Itachi lo confundiera con alguien del personal de Root y lo empaquetara como un regalo de felicitación para ese viejo malo. Incluso si su cuerpo físico no estaba presente en la escena, Shino no podía evitar la sensación de que el caleidoscopio Sharingan de Itachi aún podría representar una amenaza para él. Conocía muy bien el aterrador poder de Tsukuyomi, y la mera idea de quedar atrapado dentro de él era suficiente para provocarle escalofríos. El hecho de que su clon de insecto sea inmune al genjutsu no descarta la posibilidad de que Itachi pudiera apuntar directamente a su conciencia y arrastrarlo a las profundidades de su mundo Tsukuyomi, y Shino tuvo que mantenerse alerta para evitar ser víctima del genjutsu de Uchiha. Aunque no se mencionó la restricción de distancia en los ojos, Shino sabía que era mejor prevenir que curar. Puede poner a prueba a Itachi todo lo que quiera. Después de que el hombre pierda ante su hermano, Shino volvió su atención a los dúos enfrentados. La tensión en el aire era palpable a medida que se acercaba la inminente batalla. La elusiva danza del conflicto fue iniciada nada menos que por el compañero de Itachi, Kisame Oshigaki. A diferencia de Itachi, Kisame se puso su espada sensible, sameada, en su espalda, y llevaba una faja marrón, meticulosamente colocada en la parte delantera y trasera de su capa. Envuelta en capas de vendas, sameada, una espada colosal que se extendía hasta la altura de un guerrero adulto, exudaba un innegable aire de misterio mientras descansaba cómodamente sobre la espalda de Kisame. Sin embargo, la espada de gran tamaño no parecía fuera de lugar porque el propio Kisame era una figura musculosa incluso entre los shinobi, poseía un atractivo enigmático con su estatura imponente y un semblante único que recordaba a un tiburón depredador. Su piel gris azulada pálida acentúa su presencia de otro mundo. Los pequeños y penetrantes ojos blancos brillaban con una intensidad indómita, enmarcados por tres elegantes conjuntos de marcas curvas grabadas debajo de ellos. Afilados dientes triangulares adornaban sus poderosas mandíbulas, un sutil recordatorio de su conexión con los legendarios 7 espadachines de la niebla. Sin embargo, fue su cabello azul, meticulosamente peinado en una decidida aleta de tiburón, lo que completó el retrato de este guerrero de otro mundo, personificando tanto la gracia como el peligro en igual medida. Y fue el peligro lo que se mostró cuando Kisame desató toda la fuerza de su agresión primaria, dando el primer movimiento con sameada. Se abalanzó sobre Asuma con una ferocidad que era casi imposible de comprender, lanzando su sameada hacia Asuma. Asuma logró esquivar el primer ataque, pero Kisame rápidamente siguió con un segundo ataque. Shino observó con asombro cómo Asuma apenas logró bloquear el golpe con sus hojas de chakra, sus manos temblaban por la fuerza del impacto. Lo primero que llamó la atención de Shino fue la velocidad a la que se libraba la batalla. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Aparentemente sin pausa, los dos ataques se completaron en apenas un segundo. El breve enfrentamiento entre Asuma y Kisame ocurrió tan rápido que a Shino le habría sido imposible verlo si no hubiera mejorado su visión dinámica y su velocidad de reacción. Sus ataques fueron agudos y precisos, cada uno apuntaba con intenciones mortales, pero el resultado fue que Asuma sufriera una pérdida. Pero no se sabía si la lesión de Asuma fue intencional, con el objetivo de ganarse la simpatía de los Kurenai cercanos a él.
Asuma, sus cálculos no estaban nada mal. No es de extrañar que pudiera enseñarle a Shikamaru el genio. Cualquiera que sea el caso, Shino sabía que tenía un efecto porque aceleró la emboscada de Kurenai. Kurenai, por otro lado, estaba usando su genjutsu con gran efecto. En el anime, Shino recordó que tejió ilusiones para parecer desaparecer. En realidad, Shino observó a su maestra excavar hábilmente en el suelo, ocultándose de la vista. A los pocos segundos del comienzo de la batalla, ella emergió de la tierra frente a Itachi, lista para tenderle una emboscada. Para decepción de Shino, no hubo efectos especiales llamativos que acompañaran su ataque como en el anime. Esta era la realidad, un lugar donde el genjutsu solo afectaba a la víctima. Shino no fue la víctima, y el clon del insecto de Shino también tenía inmunidad al genjutsu de su maestro. Por lo tanto, solo pudo ver las imágenes sin gritar de la batalla. Curiosamente, Shino notó que Kurenai se había posicionado frente a Itachi durante la emboscada. ¿Pero por qué? Sospechaba que el potente contra-genjutsu de Itachi ya se había apoderado de su mente, dejándola vulnerable a sus manipulaciones desde el principio. En el anime, Kurenai pensó que se había escondido detrás de Itachi, pero nunca tuvo éxito en su emboscada. Lo mismo ocurre con la realidad, Shino solo podía ver la lucha en su rostro mientras luchaba con su propia ilusión que se había apoderado de su mente. Usar genjutsu contra Itachi fue probablemente el momento más brillante de la carrera de Kurenai. Si esta batalla hubiera sido una verdadera lucha a muerte, Shino pronto asistiría al funeral de Kurenai-sensei. Shino especuló que la verdadera velocidad de Itachi no sería una broma, pero Shino pudo ver que Itachi se estaba conteniendo intencionalmente. No fue hasta que Kurenai salió del genjutsu que Itachi hizo un movimiento rápido con su kunai, con el objetivo de cortarla, solo para fallar perfectamente. Honestamente, si el clan Uchiha se hubiera desarrollado pacíficamente, tal vez algunos actores famosos habrían surgido de su clan. Itachi definitivamente sería uno de los principales contendientes cerca de la cima de la lista, pero desafortunadamente no sería el primero porque ese premio pertenece a otro Uchiha. Después de fallar su ataque, en lugar de confiar en sus habilidades superiores de taijutsu contra un usuario de genjutsu, Itachi decidió tranquilamente patear a Kurenai para ponerlo a salvo, lejos del peligroso Kisame, quien se había liberado fácilmente del genjutsu de Kurenai con la ayuda de Sameada. Continuando su implacable asalto. Parece que Kisame no se había dado cuenta del acto y todavía estaba trabajando duro contra Asuma. Momentos después, parecía que Itachi había recibido la señal porque finalmente recordó usar su velocidad y apareció detrás de Kurenai en un abrir y cerrar de ojos, demostrando todo el alcance de su velocidad que la visión de Shino ni siquiera podía seguir. Estaba claro que Itachi podría haber hecho esto antes, pero era casi como si estuviera esperando algo, esperando el momento perfecto para atacar. Mientras los insectos de Shino recorrían el área, vio a Kakashi, quien estaba cuidadosamente escondido y observaba la batalla bajo el agua. Estaba claro que estaba esperando el momento oportuno, esperando el momento perfecto para hacer su movimiento. ¿Era este el oponente del que Itachi realmente desconfiaba? Quién sabe de dónde copiaron los Copy Ninja sus técnicas de sigilo en el agua, pero no se podía negar que estaban en un nivel más allá de la comprensión de Shino. Si Shino no hubiera tenido sus monitores de insectos especiales, no habría podido encontrarlo a simple vista. Mientras Shino observaba los movimientos calculados de Itachi, era obvio que el prodigio Uchiha se estaba absteniendo intencionalmente de dar el golpe final. Parecía que estaba intentando expulsar al tipo astuto. Con un parpadeo, Kakashi emergió apresuradamente al campo de batalla, con el Sharingan ardiendo mientras se preparaba para unirse a la pelea. Cuando Kisame de repente comenzó a usar ninjutsu, se hizo evidente que podría haber estado al tanto del acto desde el principio. ¿De qué otra manera podría haber elegido un momento tan oportuno para atacar, solo para que su jutsu copiado y anulado por el Sharingan de Kakashi? Ahora que Shino lo pensó, comenzó a cuestionar la verdadera lealtad de Kisame. ¿Era realmente un traidor a Eden Mist, simplemente un ninja desaparecido con la sangre de sus compatriotas en sus manos, o estaba jugando un juego de traidor más complejo como Itachi? ¿Podría haber sido esta la verdadera razón por la que los dos parecían entenderse? Hay muchísimos detalles que no se mencionan en la historia, pero en realidad, estos detalles menores pueden ser vínculos cruciales con el panorama general. Shino se ajustó las gafas cuando una sonrisa apareció en su rostro. El verdadero mundo ninja era más intrigante de lo que pensaba. Pero la actuación debe continuar. Itachi persistió en su apuesta por el premio al mejor actor, persuadiendo hábilmente a su compañero para que le dejara la pelea a él.
Shino observó con atención que la batalla se detenía cuando Itachi parecía comenzar a divulgar información discretamente, pero solo una cantidad hábilmente medida, en un abrir y cerrar de ojos, la batalla estalló con fuerza explosiva. Los agudos ojos de Shino se esforzaron por captar cada detalle, pero se encontró luchando por seguir el ritmo mientras Kakashi y Itachi se movían a la velocidad del rayo. Los ojos de Shino se entrecerraron porque ni siquiera podía ver los signos de sus manos. Aparentemente con solo una mirada, los dos lanzaron ninjutsus en perfecta sincronía, causando que un torrente de agua brotara del río y chocara con una imponente pared de agua. No fue hasta que terminó la breve confrontación que la aguda observación de Shino lo llevó a descubrir los detalles minuciosos de la batalla, como los shurikens en la mano de Itachi y el segundo Itachi que había aparecido tranquilamente detrás de Kakashi para apuñalarlo. Naturalmente, Kakashi resultó ser un clon de agua. Si bien esto pudo haber tomado a otros con la guardia baja, incluso los insectos de Shino pudieron detectar el engaño e Itachi no fue la excepción. Entonces, había apuñalado confiadamente a su senpai con seguridad y precisión. Con el clon de agua de Kakashi disipándose en el río que fluía, la mirada de Shino se volvió hacia Kurenai, quien sostenía un kunai, aparentemente entregado por Kakashi. Pero, cuando los agudos sentidos de Shino se activaron, se dio cuenta de que el supuesto Kakashi era una mera invención, un señuelo colocado nada menos que por Itachi. El kunai no era más que una artimaña inteligente, destinada a atraer a Kurenai para que atacara al clon de sombra de Itachi. Auge. Los ojos de Shino se entrecerraron mientras veía explotar el clon de sombra de Itachi. No tenía idea de cuándo Itachi había cambiado de lugar con su clon e incluso había creado un Kakashi falso. Parece que tendrá que desarrollar una forma de distinguir los clones de sombras del cuerpo principal en el futuro, o tendrá problemas incluso contra Naruto. Shino luego se ajustó las gafas cuando vio a Asuma saltar hacia la pared de agua explosiva. Con Kakashi allí, Kurenai definitivamente estaría a salvo, pero Asuma todavía tenía una cara ansiosa. A Shino se le ocurrió fácilmente una especulación. Asuma estaba ansioso porque no quería dejar que otros jugaran como héroes y salvaran la belleza con Kurenai. Y Kakashi, aunque afirma que su única aspiración es ser Icha Paradise, la forma en que sostenía a Kurenai TSK, no es de extrañar que el rostro de Kurenai estuviera tan conmocionado en el anime. Su tofu había sido comido, ejem. Luego, después de luchar durante tanto tiempo, Itachi decidió dar una advertencia grandiosa. Decirles a todos que iba a desatar su Sharingan, a pesar de que sería más efectivo usarlo directamente. Entonces, un grupo de Honins experimentados cerraron los ojos como idiotas, como si hubieran olvidado el peligro que acechaba que era Kisame. Kisame se paró a un lado y comió semillas de melón. Este tipo definitivamente era un actor secundario pagado. En cuanto a todas las tensiones y el diálogo de Kakashi en el anime, Shino no vio nada de eso. Tan pronto como los otros dos Honins cerraron los ojos, Kakashi ya había comenzado a colapsar en el suelo. Itachi aparentemente dejó algo de margen para que Kakashi les dijera a los otros dos que cerraran los ojos, pero no le pagaron lo suficiente como para permitir que Kakashi extendiera el tiempo de ejecución con diálogo adicional. Entonces, Itachi había atraído a Kakashi a su Tsukuyomi durante mucho tiempo. El diálogo que se muestra en el anime probablemente fue la imaginación de Kakashi, sin saber que ya estaba atrapado en un genjutsu. Tsukuyomi. El genjutsu más poderoso de Itachi que podría atraer al objetivo a un mundo dilatado en el tiempo bajo el control de Itachi. 3 días en el mundo son solo un abrir y cerrar de ojos en realidad, y toda la experiencia interna quedaría arraigada en la mente de la víctima. El genjutsu podría infligir un dolor insoportable al objetivo durante 3 días completos. Honestamente, Itachi desempeñaría perfectamente el papel de Pain porque podría hacer que su víctima sintiera el dolor. Y 3 días también fue tiempo suficiente para que Itachi extrajera discretamente toda la información secreta que deseaba, o revelara en secreto toda la información que había adquirido. Tal era el poder de este genjutsu. Una herramienta para que los espías reunieran y distribuyeran inteligencia con una sola mirada. Incluso si cierto hijo filial estuviera observando desde algún lugar, no podría ver el problema. Eso le recuerda, con un profundo surco en el ceño, Shino inspeccionó el campo de batalla. Sus insectos, mutados con todo tipo de capacidades de detección, recorrieron el área. Pero por mucho que lo intentara, la mano negra escondida detrás de escena seguía siendo esquiva. Como una sombra, pareció escaparse de sus manos, burlándose de él con su esquiva presencia. Aunque no pude encontrar a Zetsu, estoy seguro de que uno de ellos está cerca.
De lo contrario, Itachi no tendría que representar este espectáculo. Parece que mis habilidades de detección aún no son lo suficientemente fuertes. Tal vez tenga que recuperar mis manos en algún límite de línea de sangre especial en el futuro. El programa llegó a su fin con Kakashi siendo iluminado de la nada y adivinando completamente el propósito de Akatsuki. Aunque en el anime se reveló que Kakashi aprendió todo esto de Jiraiya, el hecho intrigante es que toda esta revelación ocurrió después de que Kakashi colapsara de su charla amistosa en el Tsukuyomi de Itachi. Pero no hubo mención de la revelación de Itachi en el anime y, naturalmente, Shino no tenía forma de echar un vistazo a ningún indicio de verdad en la realidad. Cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Kisame permaneció inactivo durante un período prolongado de tiempo, incluso cuando los Jonins quedaron vulnerables. Kisame sabía que ya no podía AFK. Pero justo cuando decidió hacer su movimiento, ocurrió una coincidencia. Midway llegó a la escena justo a tiempo para detener el plan de Kisame, llevando el espectáculo a un final inesperado. Al observar esta farsa desde la distancia, Shino no pudo evitar reírse. Pensó que realmente podría obtener una idea de estos ninjas de alto nivel, pero ¿realmente estaban haciendo todo lo posible en esta batalla? Quizás Asuma y Kurenai hayan desatado sus verdaderas capacidades. Sin embargo, Kakashi, Itachi y Kisame, el trío de enigmáticas figuras donde reside el verdadero interés de Shino, probablemente se mantuvieron en sus manos. Sus verdaderos potenciales todavía están envueltos en un misterio. ¡Qué decepción! Pero no hubo ningún beneficio en absoluto, después de la batalla, cuando todo parecía estar en calma y los combatientes se habían marchado, un dron se ocupó silenciosa y metódicamente de sus asuntos. Su misión era encubierta: recolectar muestras de sangre del campo de batalla. A pesar del peligro y del riesgo de ser descubierto, el dron completó su tarea con precisión y eficiencia, desapareciendo entre las sombras tan rápido como había llegado. Sangre de Sarutobi Kisame adquirida. Espero que esta muestra pueda aportarme algunos beneficios una vez analizada. Shino miró fijamente a Konoha, sus agudos ojos escaneando el horizonte mientras sus insectos zumbaban, recopilando información. No pasó mucho tiempo antes de que se recibiera un mensaje de sus errores. Jiraiya finalmente había dejado Konoha con Naruto para buscar a Tsunade. Su viaje duraría alrededor de un mes y su regreso presagiaba un nuevo Hokage. Un mes, puedo esperar. Cuando ella nazca, todo cambiará. Los labios de Shino se curvaron en una sonrisa misteriosa mientras su cuerpo colapsaba en enjambres de insectos zumbadores. 6. Shino estaba sentado solo en su laboratorio subterráneo, mirando el experimento fallido en las mesas con el ceño fruncido profundamente grabado en su rostro. Llevaba semanas trabajando, pero no había habido avances. Alina, su compañera de IA, se había ido debido al proyecto Reina, y sin sus capacidades analíticas, la investigación de Shino casi se había detenido. Su mente estaba llena de una creatividad incomparable, cortesía de su pasión por leer novelas ligeras en su vida anterior, pero nunca había sido particularmente talentoso en la investigación, lo cual se destacó por sus esfuerzos en solitario en las últimas semanas. Shino suspiró y se reclinó en su silla, sintiéndose derrotado. Extrañaba muchísimo a Alina y deseaba que volviera pronto. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por una señal de su clon. Con un parpadeo de su mente, su conciencia atravesó la red familiar antes de que sus ojos se abrieran de golpe una vez más, contemplando una habitación no tan destartalada. Sin embargo, sin lugar a dudas no se trataba de las habitaciones del clan Aburame. En medio de la ausencia temporal de un Hokage, los dos asesores marchitos ejercían un poder y una autoridad considerables. Uno de ellos era la emisión de directivas para enviar ninjas a diversas misiones. Konoha le había asignado a Shino, junto con sus compañeros del equipo 8, una misión para resolver una extraña enfermedad en Acho Village, una de las aldeas más grandes de Konoha, ubicada en las afueras de la Tierra del Fuego. Parecía que un ninja médico ya había identificado la causa raíz del error y solicitó que un especialista en errores se ocupara del problema. Shino supo de Kurenai-sensei que había sido nombrado específicamente para la tarea, elegido cuidadosamente por sus habilidades únicas como Aburame. La tarea se consideró simple y, por lo tanto, los miembros de alto rango del clan Aburame no fueron enviados. Al amparo de la oscuridad, el grupo había llegado a la aldea, ansioso por reunirse con el líder de la aldea y comenzar su misión. Sin embargo, el oficial de turno les informó que el líder ya estaba dormido, por lo que acordaron posponer su reunión para el día siguiente. Y después de una noche de descanso, llegó el momento de atender al paciente necesitado. Otro golpe vino de la puerta.
Oye, Shino, ¿estás despierto? Kiba gritó. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a Hinata y Kiba mirando ansiosamente el interior. Sus ojos brillaban con anticipación mientras observaban a Shino asegurar metódicamente su caja en su espalda. Oye, Shino, exclamó Kiba. Finalmente vamos a completar la tarea. ¿Por qué sigues durmiendo hasta tarde? La expresión de Shino permaneció estoica mientras miraba a través de sus gafas a Kiba, su silencio lo decía todo. Un silencio incómodo colgó entre ellos mientras Kiba fijaba a Shino con una mirada inquebrantable. El aire estaba cargado con un desafío tácito, y Kiba pareció sentirlo. De repente, una comprensión iluminó su rostro, y bajó una mano para darle una palmada en el hombro a Shino con una carcajada. Oye, Shino, solo respóndeme. No te preocupes, no te interrumpiré esta vez. Shino arqueó una ceja mientras consideraba las palabras del chico perro. Después de un momento de silencio pensativo, finalmente habló. Está bien, vamos a, arf. Arf. Mientras ladraba, la cabeza de Akamaru emergió de los pliegues del abrigo de Kiba, con los ojos brillantes y alerta. Adrede. Definitivamente deliberado. Reprimiendo su agitación interior, el semblante de Shino permaneció impasible. Aunque se había vuelto más reservado con sus palabras, todavía era sorprendente notar que Kiba lo había interrumpido casi 30 veces solo durante esta misión. Oye, Akamaru. Buen chico, sabía que me entenderías, jajaja. Vamos, Shino, Hinata. La sonrisa de Kiba se hizo más amplia mientras acariciaba cariñosamente la cabeza de Akamaru, sus ojos brillaban con una emoción tácita. Hinata movió sus dedos mientras discretamente le echaba un vistazo a Shino. Shino-kun, Kiba-kun no lo decía en serio. Él solo, la inescrutable mirada de Shino se posó en Hinata, cuyos ojos blancos se movían nerviosamente de un lado a otro. Con la cabeza meneando, juntó los dedos, intentando actuar de forma linda. Está bien, no discutirá con estos niños. Simplemente lo mantendrá en los libros de cuentas. Una vez que se convierta en adulto, o tal vez ni siquiera espere tanto, cuando Shino salió del edificio, quedó cautivado por la impresionante vista del pueblo. Un vasto lago brillaba a la luz del sol, con agua reluciente extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Los bordes del lago estaban rodeados de casas adosadas, asentadas sobre terrazas elevadas de piedra con diseños modernos y una exuberante vegetación que adornaba sus porches delanteros. Los edificios estaban dispuestos en hileras sobre terrazas, creando un efecto de capas, mientras que los postes telefónicos salpicaban las calles. Más allá del pueblo, se alzaban densos bosques y una imponente montaña rocosa. La montaña parecía ser la defensa geográfica perfecta, pero solo a vista de pájaro uno se daba cuenta de que el pueblo estaba enclavado al borde de un enorme cráter. La aldea, aunque no era tan extensa como Konoha, aún era más grande que los pueblos pintorescos y sin nombre a los que estaban acostumbrados en misiones anteriores. Esos otros pequeños pueblos estaban envueltos en un velo de misterio y nunca tuvieron la oportunidad de ser el centro de atención de la narrativa del anime. Sus secretos e historias siguen sin contarse, enterrados en lo profundo de las sombras del mundo shinobi. A pesar de tener menos importancia en relación con otros pueblos y ciudades distintas, Hacho Village era un pueblo que todavía tenía cierta importancia y, como tal, tenía un nombre y un lugar en la historia. Desde que recibió una breve aparición en el anime, la aldea naturalmente tenía sus propias peculiaridades, que Shino no había pasado desapercibidas. Mientras Shino seguía a Kiba y Hinata hacia la entrada de la aldea donde el oficial de la aldea había acordado reunirse, frunció el ceño, devanándose el cerebro en busca de cualquier dato que pudiera recordar sobre la aldea Hacho. Si mal no recuerdo, esta aldea tenía una relación amistosa con la aldea Tonika en el centro del agujero. El líder de la aldea era Disonasu, y se confabuló con Kabuto para destruir la aldea Tonika para poder adquirir el lugar sagrado, pero esto sucedería en un futuro lejano, después de que Kabuto dominara el jutsu de reanimación. En cuanto a esta aldea, no hay mucho que sea especial excepto su agua que podría acelerar la división celular y la forma de vida de cualquier organismo vivo. Quizás esto podría desempeñar algún papel importante para el enjambre, pero eso aún requiere investigación. Los verdaderos tesoros se encuentran en la aldea de Tonika, el lugar que esconde la lanza del cielo, una antigua superarma en forma de una enorme torre de 3 segmentos. Pero sigue siendo un lugar peligroso que no puedo permitirme manejar al mismo tiempo. Momento. Cuidado, porque la fácil caída de Tonika Village a manos de Kabuto no fue una indicación de su debilidad.
Fue simplemente una muestra de la abrumadora capacidad de Kabuto para resucitar a los miembros caídos de Akatsuki, una formación tan formidable que podría dejar indefensas incluso a las aldeas ninja más poderosas, si no hubiera habido tipos aún más peligrosos surgiendo uno tras otro. A menos que Shino pudiera desbloquear nuevos y poderosos Zergs y aumentar el número de su ya impresionante ejército a una cantidad abrumadora, su codicia por el arma solo podría ser sofocada. Pero eso no significa que no pueda marcar este interesante lugar para el futuro, tal como lo hice con muchos otros lugares. Todavía estoy débil ahora, pero tengo mucho tiempo. Solo necesito atacar antes que Kabuto. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Shino cuando sintió el Gron que estaba hibernando profundamente bajo la superficie de la aldea Hacho. Cuando esté listo, ese será su faro en el futuro. Siguiendo el camino empedrado y después de unos minutos más de caminata, el equipo finalmente llegó a la entrada de la aldea Hacho, donde fueron recibidos por Kurenai-sensei, quien acababa de llegar. Pareció aliviada al verlos y los saludó con una sonrisa. En cuestión de momentos llegó el oficial. Sin embargo, no era Shizaru como se muestra en el anime, sino un hombre misterioso y desconocido. Estaba destinado a permanecer sin nombre incluso en una novela, por lo que Shino amablemente le concedió el nombre de oficial espectador. Bienvenidos, jóvenes shinobis, dijo, inclinándose profundamente. Nos sentimos honrados de tenerlo aquí en nuestra aldea. Disculpas, el jefe de la aldea tiene tareas que atender. Así que me organizó para que lo llevara hasta el paciente. Por favor, síganme. Shino mantuvo una expresión tranquila en su rostro, pero sus ojos se dirigieron hacia Kurenai-sensei, quien parecía haber notado algo mal también. Kurenai-sensei captó la mirada encubierta de Shino y sus ojos se entrecerraron sutilmente en respuesta. Al comprender su pregunta silenciosa, ella sacudió la cabeza casi imperceptiblemente, indicándole que tuviera cuidado. Su misión era tratar al paciente, y cualquier cosa más allá de eso no era algo por lo que debieran entrometerse. El oficial Bistander los condujo directamente hasta el paciente. En cuanto al jefe de la aldea, no aparecía por ningún lado. Esto intrigó a Shino. ¿Podría ser que el marchito Disonasu esté intentando ejercer su influencia? ¿O qué otras razones podría haber para que Disonasu los retrasara? Mientras paseaban por la vibrante calle repleta de coloridos puestos, el equipo no pudo evitar notar el peculiar atuendo de los aldeanos. Muchos aldeanos pasaban vestidos con ropa fresca, con pantalones cortos de manga corta hechos de tela ligera y ropa diseñada para sentirse cómodos en el clima cálido. Algunos se envolvieron en túnicas largas y sueltas, hechas de una tela ligera y aireada, en su mayoría los ancianos de la aldea. Otros vestían túnicas policiales de manga larga hechas de tela azul y negra. Muchos de estos oficiales llevaban una espada, claramente el arma elegida por los ejecutores de esta aldea. Todos los aldeanos tenían expresiones amistosas en sus rostros, y algunos incluso saludaron al equipo mientras pasaban. Kiba sonrió y les devolvió el saludo. Oye, parecen un grupo amigable, dijo, dándole un codazo a Shino en las costillas. Shino no reaccionó, pero Hinata sonrió suavemente. Sí, lo hacen, dijo. El equipo se dirigió hasta las afueras del pueblo y entró en un pequeño edificio. En el interior, encontraron a un grupo de aldeanos reunidos alrededor de una joven que yacía sobre una estera en el suelo. La niña parecía pálida y enfermiza, y respiraba con dificultad. Kurenai dio un paso adelante, entrecerrando los ojos mientras evaluaba la situación. ¿Qué le pasa?, le preguntó al anciano. No estamos seguros, respondió. Ha estado así durante semanas, y ninguno de nuestros sanadores ha podido curarla. Un ninja médico llegó antes, pero se fue sin éxito. Sin embargo, ella nos dijo que enviaría a algunos shinobi que podrían ayudar. Kurenai asintió y el equipo entró en acción. Hinata activó su Byakugan para escanear el cuerpo de la niña, mientras Kiba buscaba pistas en la habitación. Intrigado por la posibilidad de que hubiera insectos acechando dentro del cuerpo de la joven, Shino envió subrepticiamente su enjambre de insectos para rastrear su forma, en busca de cualquier signo de sus parientes. Mientras trabajaban, Shino no pudo evitar notar los olores extraños en la cabaña. Hay un olor extraño aquí. Reflexionó, arrugando la nariz, mientras miraba a Kiba. Kiba también olisqueó el aire con Akamaru, pero no parecieron notar nada. Hinata levantó la vista de su examen de la chica. Creo que he encontrado algo, dijo. Hay una pequeña criatura durmiendo dentro de su corazón, alimentándose de su chakra. Los ojos de Kurenai estaban firmes. Un parásito, declaró. Tendremos que eliminarlo inmediatamente. Shino.
Shino asintió con aquiescencia y dirigió sus insectos para que se infiltraran en el cuerpo de la niña. Naturalmente, él no iba a hacerle daño. Iba a sacar al parásito, ya fuera por las buenas o por las malas. Inesperadamente, el parásito permaneció dormido, reduciendo la dificultad de la operación. El único problema era que este proceso era arduo y requería mucho tiempo, similar a realizar una cirugía. Un error por descuido podría resultar catastrófico para la chica, pero con el perfecto control de Shino, esto no era un problema. Por supuesto, gotas de sudor corrían por su frente y se mostraba una cara de cansancio, dando la impresión de que estaba luchando. Su acto exigió un compromiso inquebrantable, sin dejar lugar a medias tintas ni a una resolución vacilante. Justo cuando las manos de Shino recuperaron el parásito durmiente del cuerpo de la niña, un olor inesperado asaltó sus sentidos. Fue el olor que descubrió antes. El olor era inconfundiblemente podrido y se hacía más fuerte a cada segundo. Estuvo distraído momentáneamente, pero de repente sintió una sacudida de miedo recorrerlo. Algo andaba mal, terriblemente mal. Antes de que pudiera reaccionar, el parásito repentinamente cobró vida y se lanzó hacia él a una velocidad increíble. A pesar de su rápida reacción, Shino no pudo esquivar el rápido ataque. En un instante, la criatura se había hundido profundamente dentro de su cuerpo. Shino. X3. Final de capítulo.